y realmente me siento muy contento de estar aquí y quiero compartir con ustedes de una manera supremamente rápida algunas reflexiones que hemos estado elaborando en la Escuela Pedagógica Experimental, que ya en otra oportunidad tendré ocasión de decirles qué es la Escuela Pedagógica Experimental. Quiero centrar mi exposición en esta pregunta: ¿cuáles son las urgencias o por qué la innovación es urgente? Yo creo que hoy en día en la educación, y yo creo que en todos los niveles, la innovación no es una opción para la escuela, sino que es una necesidad. Yo creo que si la escuela no innova, la escuela desaparece. Y quiero plantear el problema de la innovación en la educación desde diferentes perspectivas. Por una parte, quiero recordar un par de elementos que han sido claves para la innovación en la vida de la escuela. Son las insatisfacciones que surgen de lo que la escuela es. Pero yo creo que en este momento existen una serie de urgencias que se derivan de lo que la escuela es contemporáneamente, de lo que la escuela es, dijéramos así, en esta época de la globalización. Voy a ver si alcanzo a llegar allá. Quiero pasar supremamente rápido por las insatisfacciones de siempre. Hay unas insatisfacciones primero por la confusión que existe entre explicación y comprensión. ¿Qué es lo que sucede? A mí me parece, y yo creo que en esto coincido con el profesor Fernando, ¿ya? En que la escuela ha enfatizado de una manera exacerbada en las disciplinas, dejando en el camino la posibilidad de la comprensión. O sea, se ha dado la primera ruptura, la ruptura del mundo del real, dijéramos así, el mundo de la cotidianidad, para llegar a las explicaciones, o sea, las disciplinas, pero no se ha dado esa segunda ruptura con las disciplinas para lograr cómo esas disciplinas se adecúan a la comprensión del mundo. Y en eso me parece a mí que la escuela se ha quedado corta. Eso podríamos desarrollarlo más, pero lo voy a dejar ahí. El segundo problema que me parece muy grave, que tiene que ver con lo primero, es ese énfasis excesivo que se le da a la información y ese poco trabajo que se hace en la escuela frente al conocimiento. Todo está relacionado con la información. Todo lo que se aprende son informaciones, recetas, algoritmos, procedimientos, leyes, teorías, información. Y muy poco tiene que ver con el conocimiento. O sea, con la solución que se lograría a problemas utilizando la información, pero también utilizando la conversación, utilizando la experiencia, utilizando la imaginación, la creatividad, los valores, todo eso unido para la solución de un problema, que es el conocimiento. Nos quedamos en la información, no vamos hasta el conocimiento. Y yo creo que una innovación fundamental que se requiere en la escuela es el compromiso de la escuela con el conocimiento, yendo mucho más allá de esa exigencia que estamos haciendo todos los días solamente a la repetición, a la información. El tercer elemento que es fundamental, sobre el cual ninguno de todos estos merecería un comentario un poco mayor, es el problema de la convivencia. Yo creo que día a día en el mundo el problema de la convivencia se hace más urgente. Máxime cuando en este momento el problema de la convivencia es un problema globalizado. Máxime cuando las guerras se han globalizado. Máxime cuando los problemas entre un mundo y el otro mundo se están zanjando desde las perspectivas globalizantes de la guerra. Pero ya veríamos cómo podemos desarrollar eso. El segundo elemento es la diferenciación entre la tecnología y los artefactos. Yo creo que nosotros nos despistamos mucho y queremos estar en el mundo de la tecnología cuando tenemos el artefacto, sin llegar a pensar ni siquiera desde una perspectiva moderna, mucho menos desde una perspectiva tecnológica. Dejémoslo también ahí. Eso sería el desarrollo del texto anterior. Vamos a dar esta idea. Ahora, desde lo que en este momento tenemos como implicaciones de la globalización. Evidentemente la globalización ha introducido en el mundo una división del trabajo, ha introducido en el mundo una manera de ver la seguridad alimentaria diferente, y ha introducido una serie de exigencias de educación que se derivan de los problemas que tienen los países del primer mundo. O
Voy a tratar este tema con un poquito más de detalle porque me parece a mí que ilustra bastante bien la injerencia que tiene el primer mundo en el tercer mundo para solucionar sus problemas particulares, los problemas del primer mundo. Voy a trabajar un poquitico lo de las pirámides. Con el sentido solamente de escuchar. Voy a proponerme escuchar, pero sin embargo voy a intervenir en esta y espero en este desarrollo más. A mí me parece que, por ejemplo, se propone un modelo de competencias, logros y desempeños. Yo preguntaría si eso tiene alguna diferencia con lo que habían hecho antes, que era todo el instrumental de los objetivos generales específicos. ¿Cuál es la diferencia? Y si este discurso yo ya lo había oído en otras partes, ¿de dónde se hace ese discurso? ¿Desde dónde se imponen los discursos? Este discurso de logro, este discurso de competencia, logro y desempeño lo he oído en muchos países ya. Y yo digo, ¿de dónde se están haciendo los discursos que estamos repitiendo nosotros? ¿Quiénes son los que hablan por nosotros y nos imponen unos lenguajes? Y que nosotros empezamos a ejecutar esos lenguajes. Quiero también saber si eso es cierto que las poblaciones están cambiando y entonces por qué los países del primer mundo están generando una actitud de xenofobia, no solamente en términos de reglamentación, sino en términos también culturales, frente a los países del tercer mundo, si están interesados en que nosotros vamos. Yo he visto también que en Colombia ha disminuido el interés por estudiar matemáticas. Y no creo que la gente deje de estudiar matemáticas porque quiere estudiar finanzas o quiere meterse a otro tipo de actividades. Han dejado de estudiar educación. Yo creo que esa lectura que está hecha sobre las poblaciones había que volver a releer libros. Porque, por ejemplo, globalización ha existido, creo, desde el momento en que empezaron a decir que supuestamente hemos descubierto. Desde ahí empezaron a hablar de globalización a partir de un discurso que llamaban civilización. Civilización que para nosotros terminó siendo una tragedia porque fue que a nosotros nos trajeron aquí a América, nos negaron la posibilidad de ser nosotros, nos quitaron nuestros dioses y nuestras lenguas y nos hicieron repetir el discurso que yo he oído aquí en este auditorio. Nos dijeron que Occidente era la civilización. Entonces uno dice, bueno, entonces la escuela siempre ha estado sometida a esas exigencias. ¿Por qué ahora es la globalización la que está diciendo que hay una nueva exigencia? Yo pienso también que es repetido el discurso del contexto. Y uno dice, ¿desde dónde están leyendo los contextos? ¿Quién define el contexto? ¿Qué es eso de contexto? Y si es posible leerlo como territorio o como culturas. Nos dicen aquí que hay una ruptura epistemológica y yo digo, ¿existe solamente una epistemología? ¿O había necesidad de hablar de rupturas epistemológicas? ¿Y hasta dónde pudiéramos ir con esas rupturas epistemológicas? Realmente he quedado aquí observando un discurso que se construye desde el poder, que es un discurso muy hegemónico y que realmente no va a producir rupturas con la escuela. Muchas gracias. Construcción. Y en educación, en el caso de Venezuela, se ha dado un fenómeno de que los educadores, ahora tú ves a muchos estudiantes egresando del bachillerato que todos quieren estudiar educación, porque es la vía rápida de ingresar al sistema universitario, pero se está perdiendo un poco lo que es la visión del educador. El profesor hablaba de la evaluación como algo de la prueba. O sea, ¿qué evaluación no es la prueba? Y por eso estamos tratando de cambiar ese modelo y que la evaluación es simplemente el respeto a tu producción. Vamos a valorar esa producción que tú haces, no la reproducción. Tenemos que acabar con la prueba, tenemos que acabar con ese cliché del examen como única forma de demostrar qué, hacia dónde va. ¿Cuál es la investigación? La investigación no puede estar bajo la probabilidad. Es decir, en un medio que un cuadro, el
formado del positivismo. Pero tenemos claro ejemplo, Colombia, que es uno de los países que ha mantenido un trabajo de investigación cualitativa permanente, y hay producciones aquí bien concretas. Cuando tú se habla de investigación total, casualmente está hablando de esa multidisciplinaridad que debe existir en la investigación y no se cara a una sola estructura. Sí, yo pienso que, insisto, el caso de la globalización, el uso de la tecnología, es la forma de nosotros buscar un equilibrio en la formación, que es el caso de los competentes de educación superior. Por eso vamos a preguntar, ¿esta red latinoamericana, iberoamericana, está dando respuesta o pretende dar respuesta de cómo mantener esa capacitación permanente a través del impacto y del choque de lo que nos quieren imponer, de lo que nos quieren pagar? ¿Se está preparando realmente a ese docente para que pueda utilizar las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos al lado? Insisto, no como muleta, sino como herramienta de trabajo. Porque, ok, yo puedo tener correo electrónico, el chat, puedo hacer producción colectiva, como decía el profesor hace rato, pero si no manejo la estructura y realmente hacia dónde quiero llegar, un poco la respuesta, ¿qué quiero formar? Si yo tengo claro eso, toda acción que yo haga desde la praxis pedagógica se limita. Ahora, si yo busco un ciudadano formado, crítico, integral, estamos hablando de otra cosa. Pero no sea, que sea en lo posible, aprovechando esta red, un vocabulario único en el sistema de estos países. El caso de forzar a Chile, que ha bajado un poco, que era uno de los primeros países, insisto, de los modelos del sistema educativo nacional, y que desde entonces la estructura, fíjense cómo ha ido cambiando, cómo se ha movido esa jerarquía, para llamarlo así, de educación superior en Latinoamérica, sobre todo. O sea, la impresión es, como la profesora Serrano, el hecho de cómo buscar respuestas concretas dentro del eje latinoamericano para bajar ese impacto del mal uso, primero, del vocabulario, del hermenéutico que tenemos allí, el concepto de competencia, evaluación e investigación, y cómo se está preparando esta red para lograr mantener la capacitación permanente en función a las realidades de cada país, a su contexto y a sus necesidades, para formar al ciudadano que nosotros necesitamos en el estado de libertad. Muy bien. Con la intervención del profesor Elías y de la profesora terminamos el ciclo de preguntas. Más que una pregunta, una reflexión en relación con el uso. ¿Qué parece? Tecnología de información y comunicación aquí en el IPR de Málaga. Yo he venido trabajando en relación con la manera de capacitar o formar a los docentes en esta nueva tecnología para su uso precisamente en la docencia. No hace nada, presenté un proyecto para hacer un programa aquí de formación docente en esta tecnología. Cuando estaba escribiendo, trabajando en él, yo tuve que meditar mucho en relación a los peligros que conllevaba precisamente el proponer este tipo de cosas. Porque había trampas, la trampa de lo antifactual, la trampa de la tecnofilia, de la que uno debía salirse. Y también hay una característica importante acá. Esto es multidisciplinario. La tecnología no es disciplinaria, necesita de multidisciplina, y al aportar la parte pedagógica, pues la hace entonces más multidisciplinaria. E inclusive, yo le atrevo a decir, sí, con un poco de creatividad, esto es transdisciplinario. ¿Por qué nosotros tenemos a veces tanta reserva con la tecnología? Simplemente es una metodología, herramientas, tecnologías que nosotros podemos utilizar de nuestra manera. Es que no así son inóculas. Nosotros podemos convertir las carreras en autónomas. Y hay dos hechos importantes de los cuales nosotros no podemos escapar. Los avances tecnológicos son los avances tecnológicos de la educación, e incorporarlos adecuadamente. Y por otra parte, pues, ya lo comentó otro profesor, los alumnos nos han preguntado, están por encima de nosotros en muchas ocasiones.
Entonces, esto de las redes y esto del uso de la tecnología, yo pienso que debe abordarse y tomarse de un enfoque muy positivo y no permitir que se entre en discusiones a veces extremistas. Creo que siempre lo que tenemos son malos, sino darse cuenta de que esto lo vamos a usar tarde o temprano y lo vamos a utilizar de la manera que nosotros entendamos que es correcto. Ellos no nos visitan, no nos llevan, ellos son objetos.